Hola amigos, saludos desde aquí de México. Mi nombre es Evans Paulin, soy sastre profesional y diseñador. Y en este video te traigo la técnica, o por decir la forma perfecta de cómo tomar unas medidas para elaborar el trazo de saco. Muy bien, entonces aquí traigo una persona, un amigo mío, que pues me iba a apoyar en este video que vamos a hacer ahorita. Él se llama Alberto. ¿Qué tal? Mucho gusto. Entonces, vamos a tomar medidas precisamente ahorita lo que va a ser el saco de caballero. Entonces, por ejemplo, yo aquí tengo una hojita. Es muy bueno hacer como un formato, una hoja donde ustedes anticipadamente apunten, por ejemplo, cintura, pecho, cadera, largo, y etcétera, así todas las medidas para ya tener las listas y nada más empezar a medir y llenar. Y entonces, teniendo una lista así, lo que podemos hacer es asegurarnos de que no nos falte ni una sola medida, porque son varias. Por ejemplo, para elaborar un saco, el trazo de saco, o literalmente tomar medidas para saber más o menos qué talla de saco le va a quedar a la persona, pues necesitamos como que tener orden. Y por ejemplo, si llegara a pasar de que medimos todo y no medimos el pecho, o al contrario, medimos todo y no medimos el largo de saco, lo que podría ser, pues cómo vamos a saber exactamente de lo que podemos hacer o de lo que podemos comprar, ¿no? Entonces, bueno, para no ser la larga, vamos a iniciar. Por ejemplo, la primera medida que yo tengo en mi lista va a ser el contorno pecho. Necesitamos una cinta métrica. Aquí la recomendación es tomar medidas con una cinta métrica que esté hecha de fibra de vidrio. Fibra de vidrio es un material mucho más resistente, y lo que pasa es que ese material con tiempo de uso no se llega a estirar, porque si llegáramos a comprar unas cintas métricas, por ejemplo de 10, 15, 20 pesos, pues esas no sirven porque regularmente son de plástico y a lo mejor hasta con una semana de uso se llega a estirar la medida, y en lugar de que ustedes por ejemplo tengan 40 centímetros, en realidad van a tener 42 o 41. Entonces es muy importante asegurarnos de que nuestra cinta sea hecha de fibra de vidrio. Yo creo que para toda la gente que estamos aquí en México, el lugar perfecto es donde podemos comprar este tipo de cintas métricas. Pues uno puede ser lo que es la Casa del Diseñador, que se encuentra, yo creo que justo aquí en el centro de México. Y el otro podría igual ser Casa Díaz, por ejemplo, donde venden las máquinas. Y hay muchas más tiendas, ¿no? También. Entonces, el precio de una cinta métrica así ha de ser como unos, yo calculo como unos 100 pesos, 120, tal vez 80, 90, pero es una cinta mucho más cara que cualquier otra. Tan solo por eso nos podemos dar cuenta que es una cinta buena. Y bueno, ¿por qué es tan importante una cinta métrica buena? Porque si medimos mal, luego en la prenda que tracemos, o ya al final cuando ya la tengamos confeccionada, entonces lo que luego puede pasar es que le salgan arrugas a la prenda y no vamos a saber ni por qué. Porque en realidad cuando medimos, pues medimos mal, o simplemente la cinta pues también pudo haber sido que pues no es de las buenas, ¿no? Tal vez nos falló. Entonces bueno, vamos a iniciar, vamos a medir el pecho, el contorno pecho. Vamos a pedir a la persona que se ponga de frente, así, hacia frente, con frente hacia nosotros. Y lo que vamos a hacer, vamos a pasar la cinta por la parte de pecho la más ancha, así. Bajamos los brazos, le pedimos a la persona que se relaje, porque muchas veces cuando medimos a un cliente o algo, el cliente se pone muy tenso. Entonces, muchas ocasiones también el cliente lo que hace es que hace una postura así, la postura que nunca tiene. Entonces, eso también puede llegar a ocasionar problemas luego en tener un buen resultado al hacer una prenda. Entonces vean, aquí mido el pecho, pero también es muy importante siempre rectificar que la medida que estamos tomando, en este caso, pues de espaldas, digamos, de espaldas, que la cinta no esté caída, que la cinta pase por la parte más ancha. Entonces lo que hago ahorita, como ustedes pueden ver, estoy subiendo la cinta métrica lo más arriba. Y otra vez volteamos hacia frente y vean, aquí ya tengo una medida de 42 pulgadas y un cuarto, 3 octavos, perdón, 42, 3 octavos. Cuando nos pasa eso, que nos salen como 42 un octavo, 42 3 octavos o algo, yo lo que recomiendo es redondear. Por ejemplo, en este caso me voy a 42 y medio, ¿sí? Y otra cosita muy importante, aquí se ve claramente como tengo mis dedos adentro de la cinta. O sea, la medida la que yo tomo no es ni muy justa ni muy floja. Aquí la intención es que cuando yo mida mi cinta,
quede, o sea, donde tiene que quedar, pero sin que se caiga, ¿sí? Y tampoco sin que esté apretada. O sea, es tomar como que lo exacto lo que es, ¿no? Entonces, nuestra lista vamos a apuntar. Ponemos pecho 42 y medio. Listo. Yo creo que esta medida para elaborar, como en este caso es saco, ¿no? También, por ejemplo, para abrigo, para camisa, para chaleco y para gabardina y cualquier otra prenda, es la más importante de todas. Porque si aquí no nos queda, pues literalmente la prenda no sirve. Si nos queda grande, pues podríamos ajustar, pero cuando trabajamos a medida tiene que ser la medida, o sea, la medida que es. Bueno, siguiente paso, vamos con la cintura, contorno cintura. Entonces, medimos la cintura. Por ejemplo, hay dos formas de medirla. Más bien, hay varios tipos de cuerpos y debemos de adaptarnos a cada cuerpo y medirla de la manera correcta. Cuando la gente es delgada y tiene la cintura muy marcada, o sea, cintura muy chiquita, por ejemplo, medimos lo más angosto. Pero, por ejemplo, cuando la gente tiene, por ejemplo, la pancita o algo, lo que necesitamos hacer es medir al contrario, lo más ancho, ¿sí? Porque los contornos son los que nos van a marcar, o sea, la forma del traje. Entonces, acuérdense, siempre medimos o lo más ancho o lo más angosto. Y en este caso yo mido igual, pongo mis dos dedos adentro de la cinta, así, y vean, aquí tengo 35. Y también podemos pedir a la persona que se relaje, que respire. A ver, respira. Cuando respira, la cinta se amplía. Entonces, vean, se va hasta 35 y medio. Y apunto esa medida, punto 35 y medio. ¿Sí? Para asegurarme de que cuando la persona tenga esa prenda ya puesta, pues no se le vuelva a ser como incómodo de usarla. Porque imagínense, si respira y de repente se amplía la prenda y ya le queda apretada, pues la verdad no es algo a gusto y ni, yo creo que o sea, nadie de nosotros prefiere ropa así, ¿verdad? Entonces vamos, cintura 35 y medio. Luego vamos con la cadera. La cadera, vamos a ver por acá. Vamos a medir la parte más ancha de la cadera. Para medir la cadera, lo bueno es, o sea, lo recomendable más bien es medirla de lado, así de lado, ¿sale? Y vamos a medir lo más ancho de la cadera. Ajá, es que volteate de lado también así. Ahí está. Medimos lo más ancho de la cadera, ¿sale? Y, a ver, otra vez. Y aquí en este caso tenemos 40 y medio. Listo, entonces vamos a apuntar igual este número, 40 y medio. Luego vamos, por ejemplo, para largo total de saco. Es una medida muy complicada de tomar porque existen muchos estilos, muchos diseños. También, por ejemplo, la moda luego cambia y luego se usan sacos más largos, más cortos. Entonces aquí lo correcto es que, por ejemplo, tomemos la medida, pero siempre le pidamos al cliente que nos diga hasta dónde quiere su saco, ¿vale? Entonces, por ejemplo, tú, Alberto, a ver, ¿hasta dónde lo quieres? Como una pulgada abajo de la bolsa del pantalón. ¿Te lo quieres cortito? Sí. Ok, súper. La volteo de la espalda, así. Listo. Y bueno, miren, aquí para tomar esta medida, lo que necesitamos encontrar es el huesito de la séptima vértebra, que se encuentra justo aquí en el cuello. Es un huesito el que sobresale de todos los demás, y cuando tocamos aquí se siente. Es un huesito muy sobresaliente. Entonces, a partir de ese huesito, o en este caso, vean esa camisa que tiene. Esa camisa tiene aquí la costura del cuello. Podemos también guiarnos por esa costura del cuello. Donde inicia el cuello, ahí podemos colocar nuestra cinta. La pegamos así a la espalda. Y entonces, a ver, Alberto, dime otra vez, ¿dónde más o menos? ¿Como por aquí? Sí. Como por aquí, ¿verdad? Sí. Aquí, ¿no? Exacto. Ok. Entonces aquí tenemos 29 pulgadas y media. 29 y media. Y ponemos 29 y medio. En caso de que, por ejemplo, llegáramos a tomar mal esa medida, pues acuérdense que siempre luego, por ejemplo, el saco lo podemos hacer más corto, en lugar de que a lo mejor el cliente luego se arrepiente y nos diga, ¿saben qué? ¿Sabes qué? Pues no me gusta 29 y medio, lo quiero de 28 y medio, entonces no hay problema.
pero también hay que tomar en cuenta que nunca debemos de tomar como que más corta, porque a lo corto, para alargarlo, pues va a ser más complicado, ¿sí? Entonces, lo bueno es a lo mejor hacerlo un poquito más largo, pero después recortar. Que tampoco pues, es tan bueno porque es doble trabajo, ¿sale? Entonces hay que tratar de hacerlo lo más exacto posible, ¿sí? Muy bien. Siguiente paso, para tomar la medida de largo manga para nuestro saco. Vamos a ubicar el huesito de aquí, de hombro. Este huesito de aquí. Y a partir de este huesito, vamos a medir hasta donde inicia la muñeca. Donde inicia justo la muñeca aquí. O sea, o el dedo grande. Donde inicia el dedo grande, hasta ahí tomamos la medida. Por ejemplo, en este caso tenemos la medida de 24 y 3 cuartos. Aquí sí podemos utilizar los octavos, tal como es. 24 3 cuartos, 24 5 octavos. Tiene que ser muy exacto. Entonces apuntamos largo manga, 24 3 cuartos. Luego, ancho hombro, ¿sí? Vamos a medir ancho hombro, o como también le podemos apuntar en nuestra lista de medidas, hombro a hombro. A ver, Alberto, de espaldas, por favor. Gracias. Un poquito más así. Ahí está. Miren, aquí lo que vamos a medir es esta distancia, justo esta distancia aquí. Vamos a medir de un huesito donde tomé el largo manga hasta otro huesito. Y mido. Nunca hagan esto de colocar, por ejemplo, la cinta por acá. No. Debemos de medir así que la cinta pase por la séptima vértebra. Y por ejemplo, en este caso, yo tengo hombro a hombro de 20 pulgadas. ¿Sí? 20 pulgadas. Podría ser menos, podría ser más. Pues aquí ya es más como la cosa de cada quien, qué diseño le quiere poner al saco. Por ejemplo, 20, aquí le estoy haciendo un poquito más grande el hombro, pero porque es saco. Si fuera camisa, yo le hago, por ejemplo, ahí se llama bata, le hago más chica, ¿no? O sea, depende de la prenda también que tenemos que checar bien qué medida le vamos a dar. Entonces ponemos hombro a hombro, ponemos 20. Luego, ancho espalda. Ancho espalda se toma de una manera similar, pero se toma más abajo. ¿Ves? Miren, vamos a medir ancho espalda, que viene siendo esta parte de aquí. ¿Cómo ubicar exactamente el ancho espalda? Miren, la manera correcta es esta. Pedimos al cliente que levante el brazo y luego agarramos la camisa y la metemos como más aquí en la axila. Ponte relajado. Ajá, ahí está. Entonces vean, aquí luego se marca la tela donde quedó en la axila. Entonces de esta parte hacemos lo mismo con el otro brazo y medimos justo esa medida. Muchas veces la gente tiene como ropa muy holgada, entonces siempre hay que levantarla, acomodarla en la sisa y así es como se va a ver mejor para tomar esa medida. Y medimos. Por ejemplo, aquí tenemos 17 pulgadas y un cuarto. Aquí también podemos poner una medida exacta. Ponemos ancho espalda, 17, un cuarto. Luego vamos a tomar una medida que se llama contorno muñeca. Viene siendo esta parte de aquí. Medimos exacto. Aquí sí no colocamos ningún dedo adentro ni nada. Esa medida va muy exacta. Y por ejemplo, en este caso yo tengo 7 pulgadas y un cuarto. 7 un cuarto y apunto. Luego necesitamos una medida más que se llama profundidad de sisa. Es una medida muy importante porque de esa medida se va a depender qué tan grande va a ser la sisa, que es de aquí hasta acá, por ejemplo, donde termina la axila. Entonces, para hacer eso, aquí tengo como un cordón, ¿verdad? También podemos ocupar a lo mejor un resorte, que sería más, o sea, que sería en realidad mejor que un cordón que no estire, porque el resorte lo podemos amarrar, colocar y ese ya se mueve menos, ¿verdad? O sea, entonces acuérdense, el resorte es lo mejor para tomar esa medida. Pero bueno, vamos a hacer esto. Coloco ese cordoncito aquí. ¿Sí? Y lo amarro así.
como ven, este cordón va a lo más ancho del pecho, ¿sí? Entonces vean, por ejemplo aquí también checo que no esté muy abajo, ¿está? Y medimos aquí. Y vean, por ejemplo aquí me da profundidad de sisa 10,5, ¿sí? Esa es una manera. Hay otra manera, pero para otra manera necesitamos otra cinta, que yo creo que también podría ser una muy buena opción, tal vez un poquito más exacta, ¿no? Ahora vamos a quitar este hilo. ¿Está? Para hacerlo con otra cinta, se hace así. Tomamos una cinta. Espérate, por favor. Sí. Colocamos la cinta justo así. La pasamos por las axilas aquí y la cruzamos aquí, lo más arriba que podemos, pero de una manera que cuando miremos la cinta, ¿te sientes cómodo, verdad? Sí. No te aprieta. No. Ok. Cuando miremos la cinta aquí, lo que tiene que pasar es que la cinta quede como paralela al piso, o sea que no esté como chueca ni nada, tiene que estar así bien cruzada y bien derechita aquí. Y vamos a tomar otra cinta. Tomamos otra cinta, la colocamos aquí, donde inicia la primera, y medimos hasta abajo donde termina la primera que coloqué, ¿vale? O sea, no mido hasta la parte superior, sino la parte de abajo. Y por ejemplo aquí me da 10, ¿sí? Como ven hay una pequeña diferencia. La primera me dio 10,5 y la segunda me está dando 10. Entonces, media pulgada puede variar un cuarto, puede variar media pulgada. Aquí, acuérdense que también cuando hacemos una prenda, siempre la probamos. Entonces, en la prueba podemos como que recortar la sisa más abajo. Entonces, en este caso, yo lo más seguro, les recomiendo que siempre se vayan con las medidas de las tomadas de 2 cintas. Entonces, por ejemplo, en este caso voy a poner 10 pulgadas de sisa. Cuando no tenemos cinta, pues claro, agarren un cordón y con eso, y también no les va a quedar mal, les va a quedar como muy cerca de lo que tiene que ser, ¿sale? Luego, tenemos que tomar una medida que se llama largo talle. Largo talle. Para hacer largo talle, para tomarla, vamos a agarrarlas, este cordoncito, o igual puede ser un resorte, como les acabo de mencionar, y lo amarramos donde está la cintura. O sea, por ejemplo aquí, pues, luego se te ve la cintura. Entonces, aquí amarramos el cordón. Ahí está, ¿no? Y de espalda otra vez, por favor. Aquí vamos a acomodar un poquito la camisa. Así como que la limpiamos, pasamos para abajo. Y medimos igual de la séptima vértebra hasta donde está ese cordón. Medimos y por ejemplo vean, aquí tenemos largo talle 17,1/4. 17,1/4 el largo talle. Luego podemos sacar una medida que se llama largo cadera. Largo cadera. Ajá. A ver, acá te quito este cordón y lo paso. Miren, ese cordón vamos a amarrarlo en la parte más ancha de la cadera. Así como que la parte más ancha, o sea, o la más alta de la pompa, ¿no? Por ejemplo, así. Ahí está. Otra vez de espalda, por favor. Así. Y vamos a medir igual de la séptima vértebra. Damos así la cinta bien pegada de la espalda y medimos aquí. Y tenemos 26 pulgadas 3/4 exactamente. Ok. Y bueno, entonces, como ustedes ya vieron, podemos ya quitar este. Esas son todas las medidas necesarias para elaborar un trazo de saco o para ubicar la talla, pero talla pues a la medida, literalmente, porque tenemos todas, tenemos las más importantes.
Existen una que otra medida, pero realmente yo no la voy a tomar ahorita porque no es como muy necesaria. Muchas veces ese tipo de prenda cuando se traza, se corta, siempre se prueba, ¿sale? Entonces en la prueba nosotros luego agregamos ensanchas para poder soltar. Obviamente si queremos meter, pues ya le metemos y no pasa nada, ¿sale? Entonces esta fue la forma correcta de tomar medidas para hacer un saco sastre para caballero. Cuando queremos medir una dama es un poquito diferente, pero muy similar, ¿sale? Entonces, las medidas nunca salen al 100% exactas, porque muchas veces también aquí interviene el diseño, el gusto de la persona, porque hay veces que yo a lo mejor le mido el pecho y me sale 42 y medio, pero a la persona le gustan los sacos más holgados y él prefiere, por ejemplo, que el saco esté más grande de pecho. O al contrario, la cintura le mido 35 y medio y al contrario le encantan los sacos súper pegados. Entonces acuérdense que esto nos va a servir para sacar una base, por decir. Y después de esa base nos vamos a desplazar para sacar ya el molde original que vamos a utilizar para hacerle los sacos que él quiera, ¿vale? Entonces bueno, espero que les sirva este video y espero que lo aprovechen. Y cualquier cosa, ahí estamos en contacto. Saludos.